Bienvenidos a la sexta ronda del torneo de candidatos. Hoy vamos a ver la partida entre Vidit y Alireza Firuza. Ambos jugadores se encuentran en una mala situación en el torneo después de las últimas partidas. Empieza Vidit con E4, C5, caballo F3, D6. Después de E4 se llega a una siciliana abierta con caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y después de caballo C6, la variante clásica, opta Vidit por el movimiento alfil C4 que, según entiendo, era preferida en su época por Fischer. Dama B6, atacando el caballo. Se podía aquí jugar alfil E3, haciendo un sacrificio de peón, pero no opta por eso Vidit, opta por la jugada más tranquila, caballo B3. Después de 6, evitando la acción del alfil sobre el peón de F7 y pretendiendo quizás en algún momento de 5, viene alfil F4 atacando el peón, dama de 8 se retira, también era posible el movimiento caballo de 5 y no era posible capturar con el alfil porque quedaba con un centro muy fuerte las negras. Después de esto, después de dama de 8, juega dama de 2, pretendiendo enroque largo en muchas posiciones. Viene a 6, que se responde Vidit con la jugada profiláctica A3, evitando el avance B5 para después B4. Después de B5, alfil E2 ya no puede hacer B4. Juega alfil B7, que es un movimiento bastante erróneo. No estoy seguro si esto es preparación de Firuza, pero era más exacta el movimiento alfil E7 con enroque, una apertura bastante normal, y en esta posición habrían llegado ambos ataques por ambos flancos. Después de enroque largo, dama B6, hace el movimiento G4 ya atacando en el flanco de rey. Y en este movimiento Alireza Firuza comete un error muy grave capturando el peón de F2. ¿Y por qué es un error tan grave? Aquí la dama está... Hay que tener en cuenta que las negras les falta mucho el desarrollo y está yendo a capturar un peón en el que pierde mucho tiempo y no logra conseguir ni siquiera sostener el peón. Después de 5, que es el movimiento brillante con el que se responde, también se podía hacer otro movimiento como alfil E3 o torre F1 y eso habría sido suficiente para mantener la ventaja. En cambio hace el mejor movimiento que es E5. Después de 5 necesita retirar el caballo. No puede capturar con el caballo por E5 porque viene alfil por B5 atacando al rey y atacando a la dama. Después de E5 y capturar con el peón también es un error gracias a que después de alfil E3, dama G2, torre G1, dama H3, esta es una secuencia casi forzada. Después de dama H4 viene alfil G5 encerrando a la dama no tiene ninguna casilla. Lo mejor que puede hacer aquí es sacrificarse por la torre y eso ya es muy miserable para la dama. También en esta posición tenía dama h4, pero después de dama h4 venía alfil g5 y tenía que retirarse a la misma posición. Aquí, aunque el movimiento más exacto es caballo e4, el simple movimiento alfil por f6 está amenazando mate y no puede recapturar la dama porque sería mate, y si no recaptura, el movimiento que recomienda el módulo es dama f4 y esto es simplemente alfil de ventaja y victoria blanca. Después de eso, solo queda la opción caballo de 7. Así que después de caballo de 7, captura el peón. En esta posición, las negras, gracias a que casi no tienen desarrollo, también se les dificulta poder siquiera considerar en atacar este peón y no pueden mover el alfil a la casilla 7, que es la más natural. Viene dama b6, retirando la dama de cualquier problema con alfil e3 y torre G1 o inclusive torre F1. Viene alfil e3 de todas maneras, dama de 8 se retira la dama, torre F1 atacando el peón más débil, jugadas de desarrollo simplemente, y viene aquí el movimiento dama de 4. Hay varios movimientos para mejorar la posición, pero este fue el que escogió Vidit. Hay que tener en cuenta también que tiene 25 minutos contra 1 hora y 20. Probablemente se puede llevar el punto, pero se está complicando un poco con el tiempo. Viene aquí dama 7, penetrando en la séptima fila, atacando el alfil.
Viene alfil C6 y aquí simplemente captura el peón Vidit. Después de torre A8 era posible el movimiento caballo por B5 y después de torre por A6 viene el movimiento caballo C7 y tiene que llegar a esta posición. Pero opta por la más tranquila, alfil A7, simplemente bloqueando la acción de la torre sobre la dama y sin ningún problema. Viene G6 intentando desarrollar de cualquier forma y alfil por B5, alfil jaque, rey B1, caballo B5 y ya en esta posición, además de que tiene la ventaja en el desarrollo, también tiene dos peones de ventaja. Caballo C7 y en esta posición el único movimiento que ve Firuza para crear algo de contrajuego es capturar al peón. También era posible torre C8 y se podía seguir la partida tranquilamente, pero este no fue el camino que escogió. Caballo por G4, caballo por A8 y en esta posición dama E2, gracias a que se quiere retirar de la clavada. Captura y captura. Después de alfil G7, dama C4, pretendiendo dama C7, esta posición ya está completamente ganada y después de unos cuantos movimientos técnicos bastante profesionales de Vidit, llega la partida a la victoria blanca con el peón D7 y después de torre D8, caballo D4 para caballo C6 y no hay nada que puedan hacer las negras en esta posición. Con esto Firuza tiene 1.5 puntos de 6 posibles, lo que lo deja en una situación exageradamente terrible. Y Vidit queda con el 50% de los puntos, 3 de 6, lo cual lo deja en una posición todavía para luchar. La siguiente partida que vamos a ver es la partida entre Pranananda y Nihat Abasov. Empieza con D4, D5, llegan rápido a un gambito de dama declinado, pero transponen a una Tarrasch. Llega a una posición bastante simétrica y en esta posición el movimiento más normal, el movimiento que más se juega es D por C5, porque si alfil por C5 viene B4 y es una posición bastante desbalanceada. Se puede pretender avanzar este peón en muchas ocasiones, capturar tampoco es un mal plan, pero en esta posición hace B3. Probablemente todo esto es preparación, C por D4, C por D4, y aquí viene el movimiento C5, evitando que el alfil pueda estar cómodo en esta diagonal. Todo esto es preparación, B6, y juega C por B6, B4, mejorando el peón, pretendiendo quizás caballo A4 en algún momento, alfil D3 para quitar la casilla del caballo, pero por eso hace Abasov el movimiento caballo E4, sin dejar que le quiten la casilla todavía. De todas formas hace caballo A4, moviendo el caballo a una posición bastante saludable, porque puede llegar a C5. Dama B8, alfil E2, simplemente desarrollo normal de la partida, ataca el peón, lo defiende, caballo E7 y caballo C5. En esta posición capturar sería un mal movimiento gracias a que le permitiría tener una columna abierta para Nananda, pero esto no se dio en la partida. En cambio se jugó caballo C5 y dama D2. Era bastante curioso haberse dejado este doble, muy pocos jugadores lo habrían hecho. Viene aquí simplemente quedando en una posición en la que tiene dos caballos, un desbalance muy importante de piezas y esto lo que permite hacer es que en muchas posiciones haya más probabilidades de victoria de alguno de los dos jugadores, porque las evaluaciones son más complicadas. Viene caballo F5, alfil B1, torre B1, simplemente poniendo la torre en una mejor casilla, no dejando que esté a rayos X del alfil. E5, intentando desarrollar contrajuego como pueda. Y después de E5, alfil por E5, torre de 1. Y aquí en esta posición había un movimiento interesante que era caballo por D4, porque si captura con alfil simplemente retoma, y si captura con caballo puede capturar el caballo. No hay ningún problema y retirarlo simplemente sería perder un peón. Vino alfil D6, después de alfil G5, no decidió capturar. Alfil D6, G4 atacando el caballo. Quizás no el movimiento más preciso, pero sin duda un movimiento interesante. Ya puede crear casillas para el rey. Y después de
H6, este caballo no se puede correr gracias a que si hace caballo H6 simplemente lo capturan y el caballo queda en una muy mala posición. Después de dama 4, E4 y de H por G5 viene peón por G5, F5. En esta posición hay que considerar que las negras, el objetivo es crear la mayor cantidad de contrajuego posible. Entonces intentan venir a crear actividad. Torre por D4 y en este momento hace G4. Capturar en esta posición es un terrible error gracias a que después de alfil por C5 no puede retomar porque la torre está colgando. Entonces decide hacer después de caballo G5, alfil por H2, rey G2 y dama E5, atacando la dama. Torre D5. Si no hacía dama E5, por ejemplo un movimiento como alfil E5, lo dejaba en posiciones muy malas gracias a que la dama podría crear mucho contrajuego por la columna H. Entonces dama D5, cambian damas, retrocede el alfil, era mejor el movimiento alfil F4, como vamos a ver que hizo después de F6. Un movimiento de retroceso, pero que tenía que hacer de todas formas. Torre de 1, controlando la columna central. Torre C7. Torre de 4, simplemente centralizando torres. Caballo de 6, no permitiendo que le capture. G5. Aquí en esta posición era muy interesante el movimiento alfil E6, gracias a que estaba forzado el movimiento caballo por F6 y después de esto F7 no puede capturar gracias a que después de la captura y retomar, bien se suelta el alfil con jaque o si captura la torre, simplemente queda defendiendo el caballo. Y si mueve el rey a H7, viene torre C5, torre por D6 y torre por F4 defendiendo. Esta era la posición en la que quedaban mejor las negras, pero hizo el movimiento G5. Después de caballo por C8 quita la pareja de alfiles y pretende con este jaque venir a atacar este peón. Después de torre por A6 no puede cambiar torres ya que estos peones son muy fuertes en el flanco de dama. Este alfil no los puede tener y el rey está muy lejos. Viene en esta posición, torre F5, no cambia, pero intenta hacer caballo D7. Caballo 4 también era posible y la idea es muy interesante porque pretende torre A5 para cambiar las torres y crear ese final del que estábamos hablando ahorita en el que el alfil no puede tener a los peones. Una de las entradas más normales del alfil sería el alfil E3, pero ya vemos que el acceso está bloqueado por el peón. En cambio ese caballo E7 que tiene la misma idea también amenaza el doble caballo F6 y caballo por G4 y en este movimiento Avasov hace rey G7, permitiendo la idea torre 5. Era entendible no hacer un movimiento como torre C1 ya que daba miedo perder este peón de G4 y la posición todavía es muy complicada para las negras y todavía pueden ganar. Las blancas, después de rey G7, torre A5, rey G6 intentando defender, viene simplemente A4 ya avanzando los peones, E3 un movimiento muy desesperado intentando quitar el peón de F3 de F2 para permitir un caballo alfil E3 en alguna posición. Viene aquí torre por F5 y simplemente avanza con el peón y se acaba la partida después de A6. Podemos ver que no hay ninguna casilla de entrada para el alfil y con esto Pranananda logra una bonita victoria. La siguiente partida es entre Jan Nepomniachtchi y Caruana. Esta partida es importante gracias a que ambos son los que más puntos tienen en el torneo, así que vamos a ver cómo va. E4, E5, caballo F3. Deciden jugar una 4 caballos, una apertura reconocida en parte por ser tablífera, y viene una escocesa. Después de E por D4, caballo por D4, alfil B4, movimientos bastante teóricos, caballo por C6, D por C6, pretendiendo D5, alfil D3, D5, peón por. No puede volver a retomar gracias a que después de alfil de torre 8 y alfil E3 viene caballo G4 o rey F1. Podemos ver que el rey en F1 y la torre en H1 quedan muy mal posicionados. Alfil G4. F3, simplemente desviando el alfil H4, intenta desarrollar juego con alfil G5,
peón por D5, alfil por F6. Y después de caballo por D5 viene torre B1. En ese momento el único movimiento que puede hacer es alfil C5 dando un jaque y retirar la dama. Después de torre 1 no puede capturar gracias a que viene el jaque en H7 capturando la dama. Después de esto vino el jaque N7 y después de dama E2 cambiar caballos, cambiar damas, cambiar torres. Llegamos a una posición muy tablífera y después de unos cuantos movimientos repitiendo llegamos a unas tablas en la que ningún jugador puede hacer nada. Y pasamos a la última partida que fue jugada entre Hikaru Nakamura y Gukesh. Empieza la partida con E4, C5, una siciliana, y juega una apertura bastante rara para este nivel, que es el dragón hiperacelerado. Es considerada agresiva y genera muchas oportunidades para ambos bandos. C3, viene D5 atacando el centro rápidamente, E5, alfil G4, alfil B5, un desarrollo movimiento normal de alfil, caballo C6, y después de unos cuantos movimientos, C4, evitando que pueda poner el peón en D4, llega la dama a D3. En esta posición, Hikaru hizo un movimiento muy interesante que es, sin ninguna provocación, capturar el caballo de F3. ¿Y por qué lo habrá hecho? Porque si permitía que las blancas hicieran en algún momento, por ejemplo con E6, caballo de 2, alfil por F3, llegamos a una posición en la que el caballo ya queda bien posicionado y la dama también está en buenas casillas. En cambio, después de alfil por F3, la dama tiene que capturar y después de alfil G7, el mejor movimiento de la dama es retirarla de esta casilla, defendiendo el peón, pretendiendo quizás F4, alfil E3, simplemente desarrollar juego, pero no con la dama en F3, ni con el caballo en F3. Dama C7 atacando el peón, torre 1, E6 no permitiendo que el peón en algún momento haga E6, B4 quitándole las casillas negras, caballo E7, caballo D2, caballo C8 pretendiendo caballo B6, una maniobra sencilla de caballo. También podía llegar en algún momento a caballo F5, pero optó por la casilla B6. C4, enroque, alfil B2 defendiendo el peón. A5 llegan a un cambio de torres y en esta posición Hikaru hace el movimiento D por C4. Cambia peones y deja la estructura de las blancas un poco deteriorada. El movimiento que aconseja el módulo es dama B8 para caballo 7, caballo F5. Simplemente todavía no hacer el cambio, gracias a que hay opciones de mejora antes de eso. De todas formas, después de caballo por C4, caballo B6, cambian caballos. Alfil C3. Intenta el cambio de damas. Decide no cambiar damas Gukesh. Alfil F8, atacando el peón. Rey G2, no hay mucha complicación en esta posición. Y después de H4, pretende H5 en algún momento. Alfil C3, ahora sí pretende H4, lo impide. Y después de unos cuantos movimientos, repitiendo, llegan a unas tablas bastante rápido. En el movimiento 40 acuerdan tablas. Vamos a ver cómo van las posiciones en el torneo. Y podemos ver que Gukesh lleva la delantera, al igual que Gianni Ponmiachi. Fabiano Caruana le sigue. Y podemos ver el punto en el que se encuentra Ligresa Firuza. Solo 1.5 puntos. ¿Podrá remontar? ¿Podrá hacer algo en este torneo? Lo veremos en las siguientes rondas.